Quería ser arquitecta, así que mi madre me obligó a correr cada mañana. Años después entendí por qué. No me enojé, lloré. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? Recuerdo que tenía unos 6 años cuando construí una réplica del Burj Khalifa con piezas de Lego que mi madre había traído de una caja de donaciones del trabajo. Estaba alucinada con lo que hice, pero cuando le dije, emocionadísima, que quería ser arquitecta de mayor, se le cambió la cara por completo. A la mañana siguiente, me despertó una hora antes del cole y me dijo que me pusiera un jersey bien gordo y saliera afuera. Nada más salir me agarró del brazo y empezamos a correr. Yo iba llorando todo el rato y ella empujándome con voz firme. Vamos, cariño, tú puedes. No te rindas. Solo vamos a correr 1 kilómetro y ya verás lo bien que te vas a sentir después. Después de unos 10 minutos corriendo y quejándome, terminamos. Y ella estaba encantada. Has estado increíble. Mi niña, sé que ahora no lo entiendes, pero ya me lo agradecerás algún día. La miré, confundida, simplemente contenta de que hubiera terminado, y me fui a comer mis cereales, pues eso se convirtió en nuestra rutina casi todas las mañanas durante años. Lo odiaba, pero mi madre insistía en que teníamos que hacerlo si yo quería ser arquitecta de verdad. Nunca entendí del todo a qué se refería, pero mi mayor sueño era ese, así que le hacía caso. Cuando llegué a la ESO, me apuntó al club de atletismo del cole, y aunque correr me parecía lo peor, ganaba todas las competiciones. Y a pesar del curro que tenía, mi madre estaba ahí, en todas, animándome a gritos como una loca. Cuando empecé bachillerato, me sentó un día y me dijo, quiero que durante estos años lo des todo en las carreras. Yo me quedé a cuadros y le pregunté, ¿pero no debería centrarme más en los estudios? Negó con la cabeza. Ya eres lista, cariño. Lo que te falta es disciplina. Y fue ahí cuando por fin entendí por qué me había estado empujando tanto todos esos años. Después de echar solicitudes a universidades y presentarme como atleta, me aceptaron en la uni de mis sueños para estudiar arquitectura, con beca deportiva. Todo gracias a mi madre. Nunca me había sentido tan pequeña como el primer día en la universidad. Aquel campus enorme en Valencia, con sus edificios de vidrio y acero, sus pasillos llenos de gente que caminaba rápido, como si todos supieran exactamente a dónde iban, menos yo. Recuerdo que llevaba una mochila nueva que me había regalado mi madre con una nota escondida en el bolsillo pequeño. Decía, las estructuras más fuertes se construyen con esfuerzo, cariño y paciencia. Como tú. La guardé sin decir nada. No podía llorar el primer día. La residencia universitaria era un mundo aparte. Compañeros de toda España, acentos que no reconocía, gente hablando de cosas que yo apenas entendía. Algunos ya habían viajado a medio mundo. Otros habían trabajado en estudios de arquitectura durante el verano. Yo venía de correr bajo la lluvia con mi madre antes del cole. Así de simple, así de crudo. El primer día de clases fue como recibir un mazazo. Los profesores no explicaban, exigían. El lenguaje técnico me sonaba a otro idioma. Había una chica sentada a mi lado, de Sevilla, que levantaba la mano cada 5 minutos con dudas que ni me habrían pasado por la cabeza. Yo tomaba apuntes sin saber si lo que escribía tenía sentido. Esa noche llamé a mi madre. Mamá, esto es demasiado. Todos saben tanto. Yo no estoy hecha para esto. Claro que lo estás. Me interrumpió con esa voz que usaba cuando no aceptaba tonterías. Te has caído 1000 veces y siempre te has levantado. Esto no es distinto. Pero aquí no hay meta. No sé ni dónde estoy. Entonces corre sin mapa, pero no te pares. No dormí. Solo pensé en esa frase. Corre sin mapa. Durante las semanas siguientes, intenté adaptarme. Las clases eran duras. Pero lo peor no era eso, era el atletismo. Entrenábamos 3 veces por semana. Y los entrenadores no eran como en el cole. Aquí no te animaban con dulzura. Aquí te gritaban por no alcanzar los tiempos, por perder la forma. Y yo, por primera vez, no ganaba, ni de cerca. Empecé a sentir una presión que me apretaba el pecho, no solo corriendo, sino todo el tiempo. Había noches que me encerraba en el baño de la residencia a llorar sin hacer ruido. Y luego, como si nada, salía y me metía en la cama. Un sábado por la mañana, después de una carrera pésima en la que llegué cuarta, me fui sola a la playa. Me senté frente al mar con los pies enterrados en la arena. Llamé a mi madre otra vez. Hoy perdí, y no fue por poco. ¿Y qué hiciste después de perder? Me vine a la playa. ¿A llorar? No, solo a respirar. Entonces ya vas ganando. Ahí me quebré, porque entendí algo, que el problema no era perder. El problema era cómo vivía la derrota. Me había pasado años temiendo no ser suficiente, y ahora que lo era, solo veía mis errores. La semana siguiente decidí cambiar la estrategia. Me acerqué a la entrenadora del equipo y le dije, sé que no estoy rindiendo,
¿Puedes ayudarme a encontrar qué está fallando? Me miró sorprendida, como si nadie hiciera esa pregunta. Ven mañana antes del entrenamiento. Vamos a revisar tu técnica. Gracias, de verdad. No me lo agradezcas todavía. Esto va a doler. Y dolió. Porque corregir errores que llevas arrastrando años no es solo físico, es psicológico. Aprendí a correr desde cero. Cambié mi zancada, mi respiración, mi mentalidad. Me lesioné un gemelo por forzar en un sprint mal calculado. Estuve 2 semanas sin entrenar, pero estudié. Leí libros de biomecánica. Vi vídeos. Me obsesioné con entender lo que hacía mal, porque ya no me bastaba con correr. Quería correr bien. Mientras tanto, en clase, empecé a formar un pequeño grupo de trabajo con 3 compañeros. Uno era Ibai, de Bilbao, que tenía un sentido estético brutal. Otra era Clara, de Tarragona, la más organizada del grupo. Y el tercero, el tercero era Hugo. Hugo era distinto. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. Dibujaba como si tuviera 30 años de experiencia, y aunque parecía distante, siempre tenía tiempo para ayudarte. Un día, mientras revisábamos un plano, me dijo, tu línea estructural está bien, pero no la crees tú. Se nota que copias la lógica de otros. ¿Y tú qué harías? Entender para quién construyo. Eso lo cambia todo. Esa frase se me quedó grabada, y empezó a cambiar cómo pensaba mis proyectos. Un jueves por la tarde, mientras salía de entrenar, con las zapatillas llenas de barro y el cuerpo molido, me llegó un mensaje de voz de mi madre. Estaba más ronca de lo normal. Hola, mi niña. ¿Todo va bien? ¿Vale? Solo estoy un poco cansada, me están haciendo unas pruebas. Pero es por rutina. No te preocupes. Y no faltes al entrenamiento del sábado. Te quiero. No pude evitarlo. Sentí un nudo. Algo no cuadraba. Mi madre nunca mencionaba pruebas médicas, y lo dijo demasiado casual. Y entonces, el domingo siguiente, al volver de una larga carrera, encontré un sobre en la puerta de mi cuarto. No tenía remitente, solo mi nombre, escrito con letra temblorosa. Lo abrí. Adentro había una copia de una radiografía y un post-it. Decía, es mejor que vengas. Mamá no está bien. Cogí el primer tren nocturno a Zaragoza. No quise pensar demasiado. Metí unas mudas, el portátil y salí corriendo con la garganta cerrada y el corazón en los tobillos. No avisé a nadie, ni a mi entrenador, ni a mis compañeros. Solo mandé un mensaje a mi madre. Llegó por la mañana. No preguntes. Solo prepárate un desayuno rico. El vagón estaba medio vacío. El traqueteo del tren, que solía tranquilizarme, esa noche me mareaba. Tenía esa sensación en el estómago, como cuando vas a correr y sabes que algo no va bien, aunque todo parezca normal. El post-it con la nota seguía en mi bolsillo, arrugado. Al llegar a casa, fue ella quien abrió la puerta. ¿Qué haces aquí, loca?, me dijo, sonriendo forzada, envuelta en una bata azul que parecía demasiado grande para su cuerpo. La abracé sin responder. La noté distinta, no solo más delgada. Había algo en su olor, en su voz, en la forma en que evitaba el contacto visual. Me llegó esto. Le mostré la hoja. Y quiero saber qué pasa. No contestó. Caminó hasta la cocina. Encendió la cafetera. Como si nada. ¿De verdad crees que vas a poder sacarme información con cara de perro mojado? Mamá, no es cáncer. O eso dijeron. Pero sí que hay algo. Un bulto. Me están haciendo análisis. El martes tengo la última resonancia. No quise preocupar a nadie. Me senté en silencio. Ella dejó una taza frente a mí y otra frente a ella. El vapor entre nosotras parecía una niebla emocional que ninguna se atrevía a atravesar. ¿Y tú? ¿Cómo supiste? No lo sé. Solo lo sentí. Asintió, y por un segundo, pareció dejar de ser mi madre y convertirse en una mujer cansada, sola, vulnerable. No te quiero aquí. ¿Qué? No ahora. Necesito que corras, que estudies, que sigas. No me cuides como si ya estuviera enferma. Pero estás enferma. Y tú tienes una vida que construir. Discutimos. Lloramos. Después nos sentamos en silencio viendo la tele encendida sin volumen. Esa noche dormí en mi cuarto de siempre, pero me sentí como si estuviera en otro planeta. Durante los días siguientes, acompañé a mi madre a todas las pruebas. Médicos, salas de espera, palabras técnicas que anotaba sin entender. Me obsesioné con investigar todo. Tenía miedo de que ella no me lo contara todo. El martes, después de la resonancia, el médico pidió hablar con nosotras. Hay un tumor, dijo. Pequeño. Parece benigno, pero está en una zona complicada. Tendremos que operar. Mi madre bajó la mirada. Yo apreté los puños bajo la mesa. Me tragué el llanto. ¿Cuándo? En 2 semanas. Esa noche ella cocinó lentejas. Puso música de Joaquín Sabina. Y me contó, mientras removía la olla,
Cuando te dije que te iba a agradecer las carreras, no era porque creyera que ibas a ser atleta. Era porque sabía que el mundo no se pone fácil. Quería enseñarte a resistir. Y si me pasa algo, cayó. Quiero que no te detengas. Me levanté, la abracé por la espalda. No me pasa nada, dijo en voz baja, como si quisiera convencerse a sí misma. Solo es otra cuesta. Volví a Valencia al día siguiente. Vi a más rota, pero más determinada. A partir de ese momento, cada clase tenía otro peso. Cada carrera, otro propósito. Comencé a grabar vídeos de mis entrenamientos y proyectos para enviárselos. Ella los veía todos. Me mandaba audios con consejos, incluso de arquitectura. Me decía que revisara las sombras, las proporciones, que no usara tanto blanco. Me hacía sentir acompañada. Una tarde, en plena práctica de maquetas, sonó mi móvil. Era Ibai. Tía, ven al vestíbulo. Ahora. Bajé sin entender. Al llegar, lo vi de espaldas, frente a un cartel gigante. Cuando me acerqué, me giró para que lo viera. Era un anuncio oficial de la universidad. Concurso Nacional de Diseño Urbano, Arquitectura y Comunidad. El premio. 1 año de prácticas en Madrid, en uno de los estudios más prestigiosos del país. Esto es para ti, me dijo Hugo, que apareció detrás de mí sin que lo notara. Pero tienes que hacer algo diferente. Algo que venga de dentro. Me giré. ¿Tú también vas a participar? Claro. Y pienso ganarte. Reí, pero mi mente ya estaba en otro lado. Esa noche, mientras hablaba con mi madre por videollamada, le conté del concurso. ¿Qué vas a proponer?, preguntó. Algo que aún no existe, pero empieza aquí, dije tocando el pecho. Y en nuestras carreras. Ella sonrió, pero antes de colgar, dijo algo que me heló. Te va a llegar una carta esta semana. Léela cuando estés sola. La carta llegó un miércoles por la tarde, justo después de que terminara mi última clase del día. El sobre era color crema, sin remitente, con mi nombre escrito con la misma letra elegante y firme que reconocería en cualquier parte. La de mi madre. Esperé a estar sola en mi cuarto para abrirla. Cerré la puerta, bajé la persiana y apagué el móvil. No sabía qué iba a encontrar, pero algo en mi estómago me decía que esta carta no era solo un mensaje. Era otra carrera, otra cuesta. A mi niña arquitecta, si estás leyendo esto, es porque he tenido miedo. No me gusta tener miedo. Lo disfrazo, con risas, con lentejas, con frases duras. Pero la verdad es que lo tengo, y no quiero que el miedo me gane. Por eso te escribo ahora, que todavía puedo. Puede que todo salga bien, puede que no. Pero tú, pase lo que pase, no vas a parar. En esta vida no se elige el terreno. Se elige si lo cruzas o no. Yo ya crucé muchos, y tú me acompañaste. Ahora te toca a ti sola. Las últimas líneas estaban escritas con tinta corrida, como si la mano le temblara. Si tienes que llorar, llora corriendo, pero no te pares, nunca. No sé cuánto tiempo estuve ahí, sentada en la cama, con la carta entre las manos. Lloré en silencio, con rabia, con miedo, con una tristeza que no conocía, pero al mismo tiempo, sentí una fuerza brutal nacer desde dentro. No era motivación, era algo más antiguo, más animal, era sangre. Esa noche no dormí, empecé a bocetar. La idea me vino de golpe. Un espacio abierto donde niños y adolescentes pudieran entrenar, estudiar, crear. Un lugar donde el esfuerzo no se viera como castigo, sino como herramienta. Donde se construyera carácter, no solo cuerpos. Llamé al proyecto Kilómetro Cero, porque de ahí partía todo. Pasé los días siguientes en una especie de trance. Maquetas, planos, entrevistas con entrenadores, visitas a centros comunitarios, análisis del entorno urbano. Me metí en barrios donde nadie de la facultad ponía un pie. Hablé con gente real, escuché historias que dolían, encontré sentido en el caos. Durante ese tiempo, Hugo fue mi sombra. A veces aparecía con café, otras veces solo se sentaba a mirar mis planos. ¿Vas en serio?, me dijo una noche. Nunca estuve más en serio. Yo también voy a por ese premio. Lo sabes, ¿no? Lo sé. Y si ganas tú, también estaré feliz. No seas tan buena, te hace débil. No, me hace libre. Los días avanzaban como en cámara rápida. El plazo del concurso se acercaba, pero también la fecha de la operación de mi madre. Ella seguía mandando mensajes cada mañana, como si todo estuviera bien, pero una parte de mí sabía que lo hacía por mí, para no romper el impulso, para no distraerme. 2 noches antes del concurso, me llamó Clara con voz alterada. Tienes que ver esto, en Instagram, ahora. Abrí el perfil de un estudiante de 4º año. Había publicado una maqueta con un diseño que reconocí de inmediato. No era parecido al mío, era el mío. Mis proporciones, mi distribución de espacios, hasta el maldito nombre.
Kilómetro cero. El aire se me fue. No entendía nada. Esa maqueta, esa idea, solo la conocían 3 personas, y una de ellas era Hugo. Llamé a Ibai, temblando. Dime que no lo viste. Lo vi. Y no quiero decir nada que te haga daño. Pero eso es tuyo. ¿Crees que fue Hugo? No quiero creerlo. Pero, ¿quién más? No dormí esa noche. No por rabia. Por decepción. Porque si él me había traicionado, entonces... ¿Cuánto más estaba mal? Al día siguiente, lo confronté. Vi la publicación. Ya lo quité. ¿Qué hiciste, Hugo? Fue un error. Tenía tus planos como referencia. Me equivoqué. ¿Te equivocaste al poner mi nombre como tuyo? No iba a presentarlo. Solo lo subí por impulso. No le creí. No porque gritara, ni porque evitara mirarme, sino porque no se defendió. Y el silencio, a veces, es la peor confesión. Volví al cuarto. Arranqué todo lo que había hecho. Y empecé de cero. No por orgullo, por dignidad. 2 días después, entregué un nuevo proyecto. Sin nombre, sin maquetas perfectas. Solo con verdad. El día de la operación de mi madre, fui a entrenar. Corrí hasta vomitar. Después, me senté en el vestuario, temblando. Entonces, recibí una llamada. Un número desconocido. ¿Sí? ¿Eres la hija de Inés Belmonte? Sí. Acaba de salir del quirófano. Pero hay algo que debes saber. La voz al otro lado del teléfono era serena, profesional. Pero yo ya había aprendido a temer las voces tranquilas. Siempre traían noticias que dolían. La operación fue técnicamente exitosa, me dijo la mujer, pero encontramos complicaciones que no habíamos previsto. ¿Qué tipo de complicaciones? Había una metástasis microscópica en tejido adyacente. No la detectamos en las resonancias previas. Se ha extirpado todo lo posible. Pero el seguimiento deberá ser intensivo. No entendí bien qué significaba todo eso. Solo registré la palabra que todos tememos. Metástasis. ¿Puedo hablar con ella? Está sedada, pero en unas horas podrá verte. Colgué sin decir más. Me quedé sentada en el banco del vestuario, con los pies aún sudados, las zapatillas abiertas, la camiseta pegada al cuerpo. Sentía el corazón en las manos. Hice lo único que sabía hacer cuando sentía que todo se venía abajo. Salí a correr, sin rumbo, por las calles de Valencia, sin dirección, esquivando turistas, semáforos, la vida. Lloré mientras corría, por primera vez desde niña, pero no paré, porque ella me lo había dicho. Si tienes que llorar, llora corriendo. Al volver, me duché en silencio. Preparé una mochila pequeña y tomé el tren sin decirle a nadie. Esta vez, no pedí permiso. En el hospital, ella ya estaba despierta. Me recibió con los ojos entreabiertos y una sonrisa torcida. Vaya pintas. Pareces una atleta de verdad. Vengo directa del entreno. ¿Y cómo te fue? Corrí como si me persiguiera el mundo. Se rió flojito. Luego cerró los ojos por un momento. Me enteré de tu diseño. Ibai me lo mandó por correo. Dijo que lo rompiste. Lo rompí y lo rehice. No era mío ya. Sí que era tuyo. Aunque te lo roben, lo que nace de ti no desaparece. Esa frase me destrozó, porque supe que hablaba de más cosas que un diseño. Pasé la noche en la silla del hospital, con la cabeza apoyada en su cama, escuchando su respiración. Durante los días siguientes, me instalé en Zaragoza. Iba de la universidad al hospital y del hospital al ordenador. Pedí a los profesores permiso para asistir virtualmente. Algunos se negaron. Otros, al ver mi situación, cedieron. Clara e Ibai me pasaban apuntes, grabaciones. Incluso me cubrían en algunas entregas. Pero no todos eran solidarios. Una tarde, recibí un mensaje anónimo desde una cuenta falsa de Instagram. No todos tienen mamá para ganarse una beca llorando. Me congelé. Miré el mensaje durante minutos. La cobardía de esconderse tras un perfil falso me hervía la sangre. Pero no respondí. Lo borré. Y seguí. Volví a enviar mi nuevo proyecto al concurso. Esta vez con un título nuevo. Raíces. Porque entendí que todo lo que construimos tiene un origen. Y el mío estaba ahí, en esas paredes blancas de hospital, en los pasillos donde acompañaba a mi madre con un café frío en la mano. Una semana después, recibí un correo de la universidad. Mi proyecto había sido seleccionado entre los 5 finalistas. Me invitaban a presentar en Madrid, frente al jurado. Lo primero que hice fue contárselo a mi madre. «Te lo dije», susurró. «No hay cuesta que no se suba si entrenas el alma». «¿Y tú cómo vas?», pregunté. «Estoy, y estaré hasta que ganes. Después, ya veremos». El día del viaje a Madrid, ella me abrazó con fuerza en la puerta del hospital. Me dio una pulsera que llevaba años usando. «Para que no corras sola», me dijo. En el tren, con la cabeza apoyada en la ventana, repasé mentalmente mi exposición. No era técnica, no era brillante en términos arquitectónicos, pero era real.
Hablaba de la gente que no tiene nada, de los lugares donde la arquitectura no llega, de madres que corren con sus hijas antes del colegio, en calles sin aceras. Al llegar al auditorio, los otros finalistas estaban impecables. Trajes caros, discursos pulidos. Uno de ellos, para mi sorpresa, era Hugo. Me miró. Yo lo miré. No dijimos nada. Al terminar mi presentación, hubo silencio. Luego aplausos. No supe si eran por cortesía o genuinos. Salí. Me senté sola en el pasillo. No quería hablar con nadie. Entonces, mi móvil vibró. Un mensaje de Ibai. Lo han publicado en la web de la uni. Te llevaste el primer premio. Cerré los ojos. Me temblaban las manos. Y justo cuando iba a llamar a mi madre para contarle, entró una llamada desde el hospital. ¿Sí? ¿Eres la hija de Inés Belmonte? Sí. ¿Pasó algo? Hubo un silencio. Luego una voz rota. Tu madre ha perdido el conocimiento hace una hora. Necesitamos que vengas. Ya. No recuerdo bien cómo llegué. Solo sé que salí corriendo del auditorio, con la chaqueta colgando del bolso y el móvil aún en la mano. Perdí el tren. Tomé un autobús que cruzó media España de noche. No cerré los ojos ni un segundo. La cabeza me palpitaba, como si el cuerpo supiera que estaba a punto de romperse. Cuando llegué al hospital, era de madrugada. Las luces de los pasillos se sentían más frías que nunca. En la entrada del área de cuidados intensivos, una enfermera me reconoció de inmediato y me hizo pasar sin decir palabra. Mi madre estaba allí, inmóvil, con tubos, respiración asistida, la piel pálida como papel. Una doctora me explicó que había sufrido una crisis hipoglucémica grave, que su cuerpo, debilitado por la operación y los tratamientos, había cedido, que ahora todo dependía de si despertaba por sí sola. No lloré, no podía. Me senté al lado de su cama y le agarré la mano. Mamá, ya está. Gané. Ganamos. Puedes descansar un poco, pero solo un poco, ¿vale? Pasaron 2 días. Enteros. Ella no despertó. Yo no dormí. Me traían comida, pero la dejaba intacta. Solo escribía, en una libreta, planos, ideas, cartas, cosas que ella entendería si abría los ojos. Clara y Ibai vinieron a verme. Trajeron ropa, comida, una batería portátil. Eres fuerte, me dijo Clara, pero no tienes que serlo todo el tiempo. Ella lo fue por mí muchos años. Ahora me toca a mí. Ibai no decía nada. Solo me dejó una carta doblada. Era de Hugo. Sé que no tengo derecho a escribirte, pero vi la noticia del premio y solo quiero decir que lo mereces más que nadie. No busco perdón. Solo que sepas que lo que hiciste inspiró. Aunque me duela, aunque te haya fallado. Gracias. Lo arrugué. No porque me enfadara, sino porque ya no importaba. Al tercer día, a las 5 de la mañana, su mano se movió. Apenas un reflejo, pero fue suficiente. Salté de la silla. Mamá, ¿me oyes? No contestó, pero abrió los ojos. Apenas. Como si le costara horrores volver del lugar donde había estado. Una enfermera entró de inmediato. Luego un médico. La estabilizaron. Confirmaron que estaba saliendo del coma inducido. Es fuerte, me dijo la enfermera. Como tú. Pasó una semana hasta que empezó a hablar de nuevo. Sus palabras eran lentas, sus frases breves, pero su mirada estaba intacta. Lo supe, me dijo un día. Supe que vendrías corriendo. Siempre vendré. Durante su recuperación, la universidad me propuso viajar a Madrid para recibir el premio en una ceremonia oficial. Dudé, pero ella me obligó. No te quedas aquí. Te lo dije. No me cuides como si ya estuviera enferma. La ceremonia fue sencilla. Periodistas, cámaras, gente que hablaba de mí como si fuera una promesa del futuro. Pero yo solo pensaba en una cosa: volver a Zaragoza. El proyecto Raíces fue aceptado por una ONG como piloto en 2 barrios vulnerables. Me ofrecieron quedarme en Madrid a trabajar con ellos. Era una oportunidad de oro. La rechacé. Volví a Zaragoza. No por sacrificio, por elección. Pasé meses entre el hospital, la facultad y el estudio improvisado en casa. Mi madre fue recuperando fuerzas. Yo también, pero de otra manera. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, me preguntó: ¿aún corres? Corro por dentro. Cada día. ¿Y sigues soñando con construir? Ahora más que nunca. Pero ya no por mí, por todos los que no tienen suelo donde pararse. Ella me miró. Sonrió. Entonces lo lograste. Pero esa calma no duró mucho. Una mañana, al revisar mis correos, vi uno que no esperaba. Estimada Candela, su presencia es requerida como testigo en una investigación universitaria relacionada con presunto plagio académico. Atentamente, Comisión Ética Universitaria. No me sorprendió del todo. Lo sentí más como la confirmación de una sospecha que llevaba semanas flotando en el fondo de mi mente. Pero aún así,
Leer ese correo me dejó paralizada. Presunto plagio académico. Testigo. Eran palabras que ya no tenían el mismo peso que antes. Ahora eran reales, legales, oficiales. Volví a leerlo 4 veces. Luego cerré el portátil, respiré hondo y me senté en el borde de la cama. Mi madre estaba en la cocina preparando una infusión. No le dije nada. Aún no. La cita con la comisión era en una semana. Presencial. En Valencia. Volver a ese lugar, después de todo lo que había pasado, me revolvía el estómago. Pero fui. Cuando entré en la sala, reconocí al instante a uno de los miembros del jurado del concurso nacional, un hombre de barba gris y mirada impasible. También estaba una profesora que jamás había cruzado palabra conmigo, pero sabía quién era. Y al fondo, sentados a la espera, Hugo, y otro estudiante de 4º año, el mismo que había publicado mi diseño con su nombre semanas atrás. Me hicieron pasar a una sala contigua, pequeña, con un grabador en el centro de la mesa. Me ofrecieron agua. No la acepté. Candela Belmonte, gracias por venir. Lo que diremos aquí queda registrado como testimonio oficial. ¿Está de acuerdo? Asentí. No confiaba en mi voz. ¿Puede contarnos, con sus palabras, cómo nació su proyecto Raíces? Les conté todo, desde el principio. Desde la carta de mi madre, el cambio repentino, las maquetas rotas, el rediseño completo. No omití nada. Ni siquiera el hecho de que Hugo había tenido acceso a mis primeros planos. ¿Diría usted que él tuvo algún rol en el diseño final? No. ¿Confirma que trabajó sola? Sí. ¿Hubo testigos? Clara e Ibai, mis compañeros. Vieron todo. Guardaron silencio unos segundos. Luego uno de ellos me miró fijamente. ¿Sabe que Hugo presentó un proyecto similar a otro concurso internacional días después de que usted ganara? No, no lo sabía. ¿Y sabe que se sospecha que el diseño que él presentó coincide en un 70% con el suyo? El corazón me dio un vuelco. No por sorpresa, por decepción. Lo sabía, lo sentía, pero no quise creerlo. ¿Quiere añadir algo más? Los miré a todos. Sus rostros eran piedra, sus gestos, metódicos. Pero yo sentía que tenía que dejar algo claro. No quiero que esto arruine su vida, ni su carrera. Pero lo que es mío, es mío. Me costó más de lo que nadie aquí puede imaginar. No lo construí en un ordenador. Lo construí corriendo cada mañana con una madre enferma que me enseñó que la única forma de resistir este mundo es hacerlo con dignidad. Me dejaron salir. Una semana después, me llamaron para darme la resolución. No expulsarían a Hugo, pero quedaba inhabilitado para presentarse a concursos universitarios durante 1 año, y se le retiraría toda mención oficial sobre el proyecto cuestionado. No fue una victoria dulce. No hay alegría en ver caer a alguien que una vez fue parte de tu impulso. Esa misma noche, Hugo me escribió. No para justificarse, solo para decir algo que me desarmó. No era envidia, era miedo. Miedo de no ser suficiente. De verte subir mientras yo me estancaba. Y me traicioné a mí mismo. Tú ganaste. Pero también ganaste algo que yo aún no tengo. Paz. No le respondí. No porque le odiara, sino porque entendí que esa conversación ya no era mía. Él tenía que hacer su carrera. Y yo, la mía. En esos días, la salud de mi madre se estabilizó. Volvió a casa. Débil, sí, pero con esa sonrisa que decía, todavía no me voy. Te vi en la tele, me dijo una tarde. Estabas más recta que una columna de hormigón. Estaba cagada de miedo, mamá. Pues lo escondes bien, como yo. Nos reímos. Empezó a acompañarme a los barrios donde queríamos implementar raíces. Conocimos a madres como ella, a niñas que soñaban con ser algo más que lo que las calles les ofrecían. Una de esas tardes, mientras hacíamos una visita técnica a un terreno baldío, se me acercó un chico joven, quizás de 17 años. Llevaba un cuaderno bajo el brazo. ¿Tú eres la arquitecta? Estoy en ello, sí. ¿Puedo enseñarte algo? Abrió el cuaderno. Eran dibujos, planos, bocetos. Eran crudos, imperfectos y llenos de intención. ¿Quién te enseñó esto? Nadie. Pero quiero aprender. Mi madre dice que dibujar es la única forma que tengo de explicarme. Le sonreí. Le puse la mano en el hombro. Ven el martes. Empezamos un taller nuevo. Y tú vas a ser parte. Al llegar a casa esa noche, mi madre dormía en el sofá, con la tele encendida. Antes de apagarla, escuché un fragmento de las noticias. Se abre una convocatoria nacional para proyectos sociales de arquitectura. El gobierno busca nuevas propuestas para transformar barrios en riesgo de exclusión. Me quedé quieta. Miré a mi madre, luego al portátil, y supe exactamente lo que tenía que hacer. No dormí esa noche. La convocatoria nacional aparecía en todas partes. Prensa, redes, incluso en los grupos de arquitectura de la universidad. Era real y enorme.
El gobierno había lanzado un fondo especial para transformar barrios marginados a través de intervenciones arquitectónicas sociales, buscando iniciativas que ya estuvieran en marcha, que contaran con participación comunitaria y enfoque educativo. El tipo exacto de proyecto que estábamos haciendo con Raíces. Pero también era un monstruo burocrático. Competían estudios profesionales, ONGs veteranas, arquitectos con décadas de experiencia. Y ahí estaba yo, una estudiante con un boceto, un puñado de talleres voluntarios y una madre en recuperación. Pero no dudé ni un segundo. Al día siguiente me reuní con Clara e Ibai en una cafetería del centro. Les conté todo. «Estás loca», dijo Ibai. «Lo sé», le respondí. «¿Me ayudáis?» No tardaron ni medio segundo en decir que sí. Durante 2 semanas, vivimos con el cuerpo al límite. Volvimos a levantar toda la estructura del proyecto, con cifras, presupuestos, mapas, testimonios, vídeos de los talleres que hacíamos con los chavales del barrio. Clara coordinaba el papeleo, Ibai hacía las visuales. Yo redactaba como si me fuera la vida en ello. En parte, así era. Mi madre nos ayudaba desde el sofá. Revisaba textos, corregía frases, proponía nombres. Fue idea suya llamarlo Raíces Vivas. No basta con plantar, hay que regar y dejar que crezca, decía. Por eso vivas. La fecha límite llegó. Mandamos todo con apenas minutos de sobra. Luego, silencio. Nada. Una semana. Luego otra. Seguíamos con nuestros talleres en Zaragoza. Hacíamos lo de siempre, pero todos estábamos esperando el correo. O la llamada. Y llegó. Una mañana, mientras yo ayudaba a un grupo de niñas a construir maquetas con cartón reciclado, sonó mi móvil. «Número oficial», contesté sin pensar. «¿Candela Belmonte?» «Sí, soy yo. Le llamamos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Su proyecto ha sido seleccionado para la fase final de evaluación». «¿La fase final?» «Sí. Tienen que presentar en Madrid ante el comité dentro de 10 días. Ustedes y otros 4 finalistas». Colgué y grité. Las niñas me miraron asustadas. Luego una dijo, «¿Es algo bueno?» «Es algo muy, muy bueno», respondí. Esa misma noche lo celebramos en casa con lentejas como siempre. Mi madre brindó con infusión de menta. «Si ganáis esto, tenéis que prometerme algo», nos dijo. «Lo que quieras. Que no os olvidéis de lo que sois. Que cuando se pongan trajes y os llamen arquitectos, recordéis que empezasteis corriendo bajo la lluvia». 10 días después, estábamos en Madrid. Esta vez, no era una ceremonia, era una batalla. Las presentaciones fueron duras. Uno de los equipos finalistas tenía apoyo de un estudio internacional. Otro venía con el respaldo de una universidad privada con fondos propios. Nosotros llevábamos pasión, datos y verdad. «Este proyecto ya existe», dije frente al comité. «No estamos soñando con hacerlo. Lo estamos haciendo. Las niñas de ese barrio ya dibujan futuros que no les ofrecía nadie. Solo necesitamos apoyo para construir más fuerte». Cuando terminamos, uno de los miembros del jurado nos miró con cejas alzadas. «¿Y usted es estudiante aún?» «Sí». «¿Y lidera todo esto?» «Sí». «¿Y cómo espera llevar adelante una obra de esta magnitud sin un equipo profesional detrás?» Le miré sin dudar. «Tengo uno. No tienen 20 años de experiencia, pero tienen el hambre, la dignidad y la memoria de por qué hacemos esto». Salimos del edificio sin saber si habíamos convencido a nadie, pero sabíamos que habíamos dicho todo lo que podíamos decir. 3 días después nos llegó el correo. Ganamos. El gobierno financiaría Raíces Vivas como proyecto piloto en 3 ciudades, comenzando por Zaragoza. También nos ofrecieron una asesoría legal y técnica para acompañarnos en la ejecución. Seríamos los responsables del diseño y la gestión comunitaria. Esa noche llamé a mi madre. No contestó. Estaba dormida. Al día siguiente, al entrar en su cuarto con la noticia en la punta de la lengua, la encontré sentada junto a la ventana, mirando al jardín. Me giró despacio y me dijo, «¿Tu padre estaría tan orgulloso?» Me quedé paralizada. ¿Qué? Sí. No era el mejor hombre del mundo, pero era valiente. Se fue cuando eras muy pequeña. Nunca te lo conté porque pensé que era mejor correr solas. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque tienes derecho a saber quién eres, toda tu raíz. No solo lo bonito. No supe qué decir. Me senté a su lado. No hablamos más esa tarde. Esa noche, recibí un mensaje anónimo en mi correo personal. Sin remitente. Solo una frase, con un documento adjunto. «Tu proyecto no es lo único que han estado observando». Abrí el archivo. Era una captura de pantalla de una conversación entre 2 miembros del comité del concurso, discutiendo si mi edad y mi falta de título debían descalificarme, a pesar de haber ganado. Leí la captura de pantalla más de 10 veces. El texto era claro, casi clínico. Candela Belmonte ha presentado un proyecto impecable, pero no deja de ser una estudiante.
¿Podemos permitir que una persona sin titulación oficial esté al frente de una intervención de esta envergadura? Técnicamente, no hay ninguna cláusula que lo impida, pero esto puede sentar un precedente incómodo. Habría que evaluar si se le puede asignar un rol menos expuesto. La conversación continuaba, pero ya no leía. Me hervía el pecho. No por la duda en sí, era válida, incluso lógica, sino por el tono, como si todo lo que había hecho se pudiera reducir a una incomodidad institucional, como si el esfuerzo fuera cuestionable solo porque no venía con un título colgado en la pared. Me levanté de la silla y empecé a caminar por la casa en círculos. Mi madre, que había salido de la ducha, me miró con el pelo aún envuelto en una toalla. ¿Qué pasa? Le mostré el correo. Lo leyó con calma. Cuando terminó, lo dejó en la mesa con la misma tranquilidad con la que solía dejar las facturas. ¿Y? ¿Cómo que y? ¿Te sorprende? ¿No debería? Candela, has peleado contra cuestas desde los 6 años. ¿Crees que porque llegaste a la cima te van a aplaudir todos? Algunos te van a intentar empujar. Pero gané, mamá. Exactamente. Y eso es lo que les jode. No sabía si reír o llorar. Así que me senté, respiré y abrí el portátil. Escribí una carta dirigida al comité, a la universidad y a los medios de comunicación que habían cubierto el concurso. No desde la rabia, sino desde la convicción. No pido un reconocimiento especial. Pido coherencia. Si gané, fue con las reglas que ustedes pusieron. No con privilegios, sino con hechos. Si ahora mi edad o mi título son obstáculos, díganlo con claridad. Pero que no se hable de precedentes incómodos, cuando lo único que he hecho ha sido trabajar con integridad. La publiqué en mis redes. En minutos, comenzó a compartirse. Alumnos, profesores, arquitectos jóvenes, incluso periodistas. La historia se hizo viral. La estudiante que desafía al sistema. ¿Puede una joven sin título cambiar una ciudad? Me llamaron de radios, de una revista de arquitectura. Hasta me escribió un exministro. 2 días después, el ministerio emitió un comunicado. El proyecto Raíces Vivas se mantiene en ejecución, con Candela Belmonte como coordinadora principal. La calidad de la propuesta y su impacto comunitario están por encima de formalismos. El talento no espera diplomas. Lo logré. No sola. Con todos. Pero lo logré. Esa noche, Ibai y Clara vinieron a casa con cava barato y tarta de supermercado. Mi madre hizo tortilla. Brindamos con risas nerviosas, como si no termináramos de creérnoslo. ¿Sabes qué me impresiona más de todo esto?, dijo Clara. Que no te rompieras. Claro que me rompí, respondí. 1000 veces. Pero aprendí a pegarme con cemento armado. Durante las semanas siguientes, comenzamos oficialmente la implementación de Raíces Vivas. Nos dieron un local temporal para oficina. Nos entregaron planos, fechas, presupuestos. Estábamos por primera vez en medio de algo real, pero no todo era celebración. Una tarde, mientras volvía de una visita a uno de los terrenos designados, recibí una llamada del hospital. La misma voz pausada de siempre. Candela, tu madre ha vuelto a ingresar. Esta vez es diferente. Ha pedido que vengas. Corrí. Como siempre, como toda la vida. Cuando llegué, la encontré en la habitación 217, con la luz tenue y el olor limpio del desinfectante llenando el aire. «Hey», me dijo, con voz muy suave, «me alegra verte con ojeras. Eso significa que estás haciendo algo importante. No digas tonterías». Le sonreí, aunque ya estaba llorando. Me senté a su lado, tomé su mano. Ella me la apretó con una fuerza que ya no sabía que tenía. ¿Sabes? A veces soñaba contigo corriendo sola. Y me dolía. Pero ahora te veo rodeada. No estás sola. Y eso me deja tranquila. No digas esas cosas. Vas a salir de esta también. Puede que sí, puede que no. Pero mira lo que construiste. Solo míralo. Esa noche se quedó dormida sin soltarme la mano. Yo no dormí. Le escribí otra carta. Como ella me había escrito a mí, la dejé en la mesita, junto al vaso de agua. La semana siguiente, su cuerpo empezó a ceder, lentamente, como quien sabe que su obra ya está terminada. Y entonces, un domingo al amanecer, mientras la ciudad aún dormía y los trenes aún no salían, mi madre exhaló por última vez, sin ruido, sin drama, solo se fue, como se van las corredoras que cruzan la meta sin necesidad de alardes. El sol todavía no había salido cuando recibí la noticia. Estaba en casa, mirando por la ventana hacia la ciudad que tanto había creído entender. Pero, en ese momento, nada tenía sentido. Estaba sola, por primera vez en mi vida, completamente sola. Mi madre había muerto, y aunque estaba rodeada de gente, sentía como si la tierra misma me hubiera tragado. Al principio la tristeza se sentía como un agujero en mi pecho, tan grande que me faltaba el aire.
Mis pensamientos giraban en círculos. Había sido tan fuerte para todos, tan incansable. ¿Y ahora qué? ¿Cómo seguiría? ¿Quién sería sin ella? ¿Cómo reconstruir una vida cuando tu alma se ha quebrado? Las siguientes horas fueron una mezcla extraña de rutina y vacío. La familia llegó, los amigos, los compañeros. Todos ofrecían palabras de consuelo, pero ninguno entendía lo que yo sentía. Nadie podía llenar el vacío que había dejado mi madre. Su ausencia era un espacio que se expandía, llenando todo a su paso. Decidí ir al hospital sola. Necesitaba estar allí, ver el lugar donde se había ido, el mismo lugar donde me había enseñado a luchar por lo que quería. Entré a la habitación 217, vacía. Las paredes aún tenían el eco de su risa. Nadie estaba allí, excepto yo. En ese momento, entendí que había llegado el momento de tomar las riendas, de seguir adelante. Fue un acto simbólico. Guardé en mi memoria su imagen sentada en esa cama, luchando, peleando como siempre. Y de alguna manera, eso me dio fuerzas. Mi madre siempre me había dicho que las mujeres fuertes no se quebraban, que la debilidad era un lujo del que no podíamos disfrutar. Y aunque esa lección me doliera, sabía que, de alguna forma, debía seguir adelante. El teléfono sonó. Era Clara. Su voz, como siempre, llena de cariño, pero esta vez también de preocupación. Candela, sé que estás pasando por un momento muy difícil, pero... ¿y el proyecto? Sabes que no podemos retrasarlo. Todos están contando contigo. No me sorprendió que mencionara el proyecto. Clara siempre sabía cómo mantenerme enfocada, incluso en los momentos más oscuros. Pero, por primera vez, dudé. Clara, no sé si puedo hacerlo sin ella. Hubo un silencio en el otro lado. Luego, su voz, suave, pero firme. Sí, puedes. Porque ella te enseñó todo lo que sabes. Y sé que si alguien puede llevar este proyecto a buen puerto, esa eres tú. Colgué el teléfono con una sensación extraña. La verdad es que no quería seguir adelante. No ahora, no sin mi madre. Pero algo en su voz me hizo pensar en todo lo que habíamos logrado. La gente que había confiado en mí. El compromiso que había adquirido conmigo misma. Y entonces, entendí que no podía defraudarlos. No podía defraudarme. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia de la muerte de mi madre se había extendido por toda la ciudad, y con ella, la presión. Raíces Vivas no podía detenerse, y yo tenía que liderar la ejecución. Cada reunión, cada decisión, cada plano me pesaba más, pero también me hacía más fuerte. Mi madre había puesto todo su empeño en este proyecto, y yo no podía ser la que lo dejara caer. No podía fallarles a las personas que creyeron en mí, pero, por dentro, algo estaba rompiéndose. No podía ser la misma persona que antes. Ya no había marcha atrás. Durante una de las reuniones más tensas, me encontré cara a cara con Javier, el arquitecto que se había mostrado más escéptico desde el principio. Siempre había estado con las dudas, cuestionando mis decisiones, mi falta de experiencia. Durante semanas había tenido que luchar por cada pequeño avance. Sin embargo, esa vez, había algo diferente en su mirada. Algo como si esperara que le dejara ganar. «Candela», dijo con un tono de voz que no me gustó. «Tenemos que hablar de los plazos. Si seguimos así, el proyecto no se va a terminar a tiempo». Yo lo miré sin apartar los ojos. Sentí que el aire se volvía denso entre nosotros. «Lo haremos a tiempo, Javier. No voy a dejar que mi madre haya luchado por algo que se queda en el aire. Pero, Candela, las cosas no son tan fáciles como parecen. Si seguimos adelante como hasta ahora, vamos a caer. Y tú lo sabes». El silencio que siguió fue profundo. Hubo una tensión palpable en el aire, como si algo estuviera a punto de estallar. «No me importan tus dudas, Javier. Lo haré. Y si no estás de acuerdo, tendrás que dejar de ser parte de este proyecto». Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Aquel hombre, que siempre había sido tan crítico, ahora era solo una pieza más en este rompecabezas que yo misma había armado. Si quería salir de esa sala con la dignidad intacta, tenía que ser más fuerte que nunca. Javier se quedó en silencio, y antes de que pudiera responder, Clara intervino. «Es cierto, Javier. No podemos permitirnos más dudas. Si no estás dispuesto a apostar por esto, mejor que lo digas ahora». Me sentí respaldada. Clara nunca me dejaba sola, y eso me dio la fuerza suficiente para continuar. Al salir de la sala de reuniones, me di cuenta de que no iba a ser fácil. No iba a ser rápido, pero iba a ser mío, y ya no dependía de nadie más para hacerlo. La obra de Raíces Vivas comenzó oficialmente un lunes, justo al amanecer. Recuerdo que hacía frío, pero el cielo estaba despejado. Estábamos todos allí, Clara, Ibai, los chicos del barrio, algunas madres, los primeros voluntarios, los técnicos, todos rodeando un terreno de tierra seca que, meses atrás, nadie miraba dos veces, y ahora era nuestro.
Íbamos a convertirlo en un espacio donde alguien, alguna niña, algún día, diría, aquí empecé a creer en mí. Yo tenía en el bolsillo una piedra pequeña que había encontrado en una de mis primeras carreras con mi madre. Ella la había guardado, y me la dejó en su mesita antes de morir. La tenía ahí, como un ancla, como un símbolo de que todo empieza por una zancada. ¿Estás lista?, me preguntó Clara, ajustándose el casco. No, le sonreí, pero nunca lo estuve. Y aquí estamos. Pasaron los meses. La obra fue lenta, dura, llena de obstáculos, falta de materiales, atrasos, burocracia. Tuvimos días de frustración, noches sin dormir, discusiones acaloradas, pero cada centímetro de avance era una victoria, cada pared levantada, un grito silencioso a favor de lo posible. Y así, con el tiempo, las cosas cambiaron, no solo afuera, en el espacio físico, también en nosotros. Clara se convirtió en una pieza clave del proyecto. Su forma de organizar, su capacidad de traducir ideas en acciones reales, su empatía, su paciencia, todo eso la hizo fundamental. Cuando el ayuntamiento propuso abrir una segunda sede de Raíces Vivas en otro barrio, fue a ella a quien eligieron como directora. La vi crecer tanto que a veces me parecía que ya no era mi amiga, era una líder, una que construía desde el silencio. Ibai, por su parte, abrió su propio estudio de diseño gráfico social. Se centró en visibilizar proyectos comunitarios, dando voz visual a quienes nunca habían tenido una. Sus carteles estaban en todos lados. Hasta le hicieron una exposición. Cuando le preguntaban por qué hacía eso en vez de trabajar en una agencia multinacional, él solo decía, porque me cansé de embellecer productos vacíos. Prefiero vestir luchas. Hugo, sorprendentemente, también encontró su camino. Después del escándalo, desapareció un tiempo. Supe que viajó al norte, que trabajó en una cooperativa pequeña, restaurando espacios rurales abandonados. Un día, me llegó una postal sin firma, solo una frase escrita a mano. Gracias por no aplastarme. Algunos necesitamos tocar fondo para darnos cuenta de que aún podemos construir. Nunca supe si era de él, pero no hizo falta. Y yo, bueno, terminé la carrera. Tarde, pero con honores. No por las notas, sino por lo que ya había hecho fuera del aula. La universidad me ofreció un espacio para dar clases optativas sobre arquitectura social. Al principio dudé. ¿Yo? ¿Profesora? Pero lo acepté, porque entendí que el conocimiento que no se comparte se pudre. Cada lunes, abría la clase con la misma frase. No diseñamos edificios, diseñamos futuros. Raíces Vivas hoy está en 3 ciudades, con talleres activos, comedores, espacios deportivos, clases de arte, formación técnica. A veces, cuando entro a una de esas aulas y veo a una niña levantando la mano, pidiendo más cartón para su maqueta, me veo a mí misma, a esa niña que construyó el Burj Khalifa con piezas donadas y sueños imposibles. La historia de mi madre está en cada rincón de esos espacios, su nombre en una placa discreta, al lado del jardín que lleva su flor favorita. Pero sobre todo está en mí, en la forma en que camino, en cómo hablo, en cómo respiro antes de tomar una decisión difícil. Ella no era arquitecta, pero construyó la base más firme que una hija puede tener, su carácter. A veces, me levanto antes del amanecer, me pongo las zapatillas y salgo a correr, no por ejercicio, sino por memoria. Y porque, después de todo lo que viví, entendí que las carreras más importantes no se corren para ganar, sino para llegar.